Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada día seguimos aprendiendo de Él. En esta mañana vamos a estudiar algunas historias que Dios nos ha dado. Son historias, pero a la vez es de bendición a nosotros que nosotros podemos aprender de las historias que Dios tiene en las Escrituras. Es importante, hermanos, a que nosotros veamos las personas que usó Dios con un propósito, ¿verdad? Unos fueron fieles, otros tuvieron fracasos, ¿verdad? Y nosotros estamos aprendiendo de ellos. Es un privilegio. Abren sus Biblias, por favor, en el segundo libro de los Reyes, por favor, capítulo 5. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, por favor. Antes de eso, bueno, les pido que se pongan de pie, por favor, para orar al Señor antes de empezar nuestra clase. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las escrituras que nos has dado. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de escudriñar y estamos aprendiendo cada día de tu palabra, Señor. Pido que bendigas la clase que vamos a tener en esta mañana, que hables a cada corazón, Señor, y que nosotros podamos conocer más a Cristo y ser más humildes, Señor. Esa es nuestra petición en esta mañana. Bendice todo, Señor. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. En el capítulo 5 vamos a ver un relato ahí, pero antes de eso vamos a leer algunos versículos, los últimos versículos del capítulo 4 en el mismo libro, segundo libro de los Reyes. Ahí se relata un milagro que hizo Dios a través de Eliseo. Es un milagro que nosotros podemos aprender algo de ahí, de ese milagro que Dios hizo a través de Eliseo. Noten en el versículo 42, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 42, dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Este varón vino a este profeta Eliseo con los panes, así como vimos aquí en el pasaje. Este varón trajo estos panes, pero Eliseo dijo o quería compartir con las 100 personas que estaban con él. Vemos aquí que el siervo llevó solo 20 panes. Pero el milagro que vemos ahí es que con esos 20 panes van a comer 100 personas. Así como Eliseo, Elías hizo milagros similares. Así como hizo Jesús también en el libro de Mateo. Noten, por favor, Mateo capítulo 14. Vayan para allá. Pueden dejar un divisor en el capítulo 5, ahí vamos a estar leyendo algunos textos. Mateo capítulo 14. Del versículo 14 al 21. Este milagro es similar a lo que hizo Eliseo. Dice versículo 13:
Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban entre ellos enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Eso es la sugerencia que les dan los discípulos a Jesús. En el versículo 16, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Lo que me llama la atención es que Dios pide a nosotros lo que está a nuestro alcance y Él se encarga de todo lo demás. Eso es lo que vemos aquí, que Dios pide a cada uno de nosotros lo que está a nuestro alcance. Así que no tenemos alguna excusa para decir a Dios que no puedo o no tengo lo que me pides, ¿verdad? Él pide lo que nosotros podemos hacer y Él se encarga de todo lo demás. Eso es lo que aprendemos de estos milagros que hace Dios a través de los profetas, así como Jesús ejerció unos de esos milagros también. En el versículo 18 les dijo: tráemelos acá. 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y se recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de una multitud grande, hermanos, probablemente de 15,000 a 20,000 personas, contando ya a los niños y las mujeres. Es un milagro grande. Eso es lo que pasó aquí con Eliseo. Regresen por favor al capítulo 5 en el segundo libro de los Reyes. Capítulo 4, los últimos versículos. Versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. En el versículo 43 había dicho Eliseo a este sirviente: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Y tal como dijo Eliseo, así pasó. También vemos cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús le dijo a sus discípulos: quiten la piedra. También, ¿verdad? Noten de que Dios pide a que nosotros hagamos lo que está a nuestro alcance. No pide más de lo que nosotros no podemos hacer. Es lo que vemos aquí. Entonces es importante que nosotros entendamos o ser humildes, en otras palabras, confiar en Dios, seguir la voluntad de Él, pero conforme Él nos está guiando. Noten, la reflexión que vemos aquí en estos milagros que hizo Jesús es que Jesús y Eliseo nos muestran con estos milagros la forma de pensar de Dios. Es lo que vemos aquí. Lo que tenemos y lo que hay en las manos de Dios se convierte en algo que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Dios ha dado diferentes dones. Es lo que vemos en las Escrituras, pero cada persona tiene un don especial. No todos tenemos los mismos dones. Eso es lo que vemos aquí. Ahora sí pasamos en el capítulo 5.
Eliseo hizo varios milagros y aquí vamos a notar otro milagro que hizo Eliseo. Para eso voy a ponerle una mapa aquí para entender un poco mejor la historia, lo que vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 5. Leamos por favor el versículo 1 del capítulo 5. Dice: Naamán, general de ejércitos del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es lo que tenía Amán, estaba enfermo, tenía leproso. Bueno, aquí Siria, al ver las escrituras, capítulos anteriores, Siria y Israel habían estado en guerra, pero aquí vemos a Dios haciendo un milagro en la vida de este hombre Naamán, y este hombre había sido enemigo del pueblo de Israel. Aquí leemos Siria, que sería igual Aram, lo que se dice en el versículo 1. Aquí está Siria, y aquí está el reino de Israel, y aquí está Judá. Entonces, Dios es misericordioso con cada persona, no importa, como leemos en las escrituras, Dios no hace acepción de personas. Porque ven ustedes que este hombre había sido enemigo del pueblo de Israel. Pero vamos a ver lo que Dios va a hacer en la vida de este hombre. Leamos nuevamente el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y al entender el contexto, parece que habían estado en guerra o habían vencido a Israel, porque en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Es lo que vemos ahí. Dios prepara un plan y usa a una muchacha esclava para llevar a cabo a ese plan. Como les decía, Dios nos ha puesto con un propósito. Dios sabe por qué o para qué nos va a usar, ¿verdad? Vemos también que José fue esclavo en Egipto, Daniel en Babilonia, pero ellos fueron fieles a Dios y Dios los usó grandemente. Leamos por favor en Efesios 6:8, pueden dejar un divisor ahí y se pueden ir a Efesios 6:8. ¿Qué dice Pablo acerca de ser un esclavo o siervo? Efesios 6:8. Dice el apóstol Pablo aquí, sabiendo que el bien, bueno, vamos a leer desde el versículo 7 para entender un poquito mejor. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces tenemos que respetar nuestra posición, seamos libres o esclavos. Bueno, anteriormente la gente tenía esclavos, pero en la actualidad no sé si hay alguna nación practicando eso todavía, no sé, pero lo que sí sabemos de que los siervos o esclavos en el Antiguo Testamento fueron usados por Dios. Leamos por favor en Hebreos 3:5 también. El escritor a los Hebreos habla de Moisés.
aquí en Hebreos 3:5. Hebreos 3:5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es lo que aprendemos aquí. Volviendo a la historia donde estamos, de la historia de Naamán, entonces Dios usa a esta esclava para llevar a cabo el plan de Dios que tenía para este hombre. Regresen por favor al capítulo 5, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ahora lo que la sierva va a decir a la señora, aquí en el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Pero lo que notamos aquí en la vida de Naamán es que había, aparte de su enfermedad, que es la lepra, había algo más grande todavía en la vida de Naamán, que es el orgullo. Es lo que tenía este hombre, Naamán, tenía el orgullo. Aparte de su enfermedad, tenía el orgullo, y Dios aborrece a ese tipo de pecado, lo que es orgullo, el orgullo, la altivez, la soberbia. Se relata mucho sobre eso, que es un pecado grande delante de Dios. Vamos a ver algunos pasajes, lo que Dios dice de esos pecados en Proverbios 16:5. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Es lo que dice Dios de la soberbia. En el libro de Abdías también, versículos 3 al 4, pueden buscar por favor. En el libro de Abdías, versículo 3 al 4. Aquí está hablando del rey de Edom, la humillación del rey de Edom. Versículo 3 al 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y te demostraré, y si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, y ahí te derribaré, dice Jehová. Todos batallamos con ese pecado, el orgullo que tenemos en nuestros corazones, ¿verdad? Y batallamos más cuando nosotros no éramos salvos, porque Dios aborrece ese tipo de pecado. En la carta de Santiago también, Santiago 4:6, pueden buscar ese pasaje también por favor. Santiago 4:6. Dice el apóstol Santiago, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que quiere el Señor de nosotros, a que nosotros seamos humildes, aprender de otros,
es lo que necesitamos hacer o entender, de que Dios aborrece la altivez, la soberbia, el orgullo. Noten, Naamán se acercó a Dios por la desesperación que él tenía por causa de la enfermedad. Lo que vemos aquí en el versículo 1, tenía leproso. Naamán, al seguir leyendo los pasajes más adelante, se creía importante basado en su rango como general, el ejército y hombre de confianza del rey de Aram. Era un hombre importante, eso es lo que vemos aquí en las Escrituras. Sigamos leyendo, por favor, versículo 4 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 3. Esta dijo a su señora, la sierva: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y esas cartas fueron enviadas al destinatario equivocado. Al ver los pasajes más adelante, versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Como les decía, porque estos reyes estaban en guerra constantemente. Entonces el rey de Israel reacciona de una manera indiferente contra este hombre Naamán. Versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Porque este Naamán fue enviado a Israel, pero como les decía, la carta fue enviada al destinatario equivocado. Otra cosa que vemos aquí, hemos visto que Naamán era hombre importante y tenía influencias también, y probablemente era rico. Él llevó algunos presentes o regalos. Entonces, lo que vemos ahí, que él creyó que el dinero y las influencias podrían mover la mano de Dios. Es lo que vemos aquí. Imagínense si este hombre hubiese llegado con aquellos que predican la prosperidad hoy en día, ¿verdad? Pero el rey no recibió. Entonces, lo que vemos aquí es que Naamán le afectó más la misericordia de Dios que el milagro, porque vemos más adelante que fue sanado. Pero al entender que este Naamán, que Dios era misericordioso, le afectó más la misericordia. Entonces ahí es donde el orgullo de Naamán fue quitado. Cierto escritor, un escritor religioso francés escribió algo sobre el orgullo. Dice: la fe comienza donde termina el orgullo. Es algo verdad que nosotros hemos experimentado, algunos de nosotros hemos experimentado eso, que la fe comienza donde termina el orgullo. Por eso es que existen tantas religiones. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere acercarse a Dios con algo, sea obras, o confían
en sí mismos, en algo lo que ellos tienen. Ese es el problema. Vamos a ver otros pasajes, por favor, en el versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Noten que Naamán se enojó. Es lo que vemos aquí, que él tenía el orgullo en su corazón. Versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si lavare en ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Noten, aún no entra en razón el rey Naamán. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y se quedó limpio. Ahí fue sanado el rey, este hombre Naamán, pero hasta que entendió o obedeció la palabra de Dios, él tuvo que hacer tal como se le había dicho. Ahí es donde quedó sanado. Bueno, vamos a ver otros pasajes, lo que el apóstol Pablo, ahora el apóstol Pablo escribe aquí en el capítulo 12, pueden buscar ese pasaje por favor, Romanos capítulo 12. Este capítulo está escrito a los creyentes. Romanos capítulo 12, versículo 3. Al estudiar la carta a los romanos, podríamos dividir en 3 partes principales. Del capítulo 1 al 8 habla de la fe, de la salvación. Y del 9 al 11 habla del pueblo de Israel en el futuro, presente y pasado. Ahora el apóstol Pablo escribe aquí en el capítulo 12 los deberes cristianos. Cómo nosotros debemos tener una vida reflejando la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Noten en el versículo 3, Romanos 12, 3, dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es lo que Dios quiere de nosotros, a que nosotros seamos humildes, aprender de otros, no ser orgullosos, porque eso es peligroso, hermanos. A veces produce contención, división entre los hermanos. Entonces debemos nosotros ser humildes, aprender de otros. Eso es lo que Dios quiere decir a nosotros al observar esta historia, lo que Eliseo hizo. Bueno, Dios hizo el milagro a través de Eliseo en la vida de Naamán. El orgullo de Naamán fue quitado. Es lo que vemos. Noten por favor lo que el apóstol Pablo también escribió a los Filipenses. Filipenses 3, 7. Filipenses 3, 7. Igual Pablo entendió de que todo orgullo aborrece a Dios, todo ese pecado, orgullo, la altivez, la soberbia, Dios no permite esos pecados. El apóstol Pablo había entendido aquí su condición. El apóstol Pablo había sido religioso, guardaba la ley, todas esas cosas, pero noten lo que el apóstol Pablo dice aquí desde el versículo 3 al 9, vamos a
leer del 3 al 9 para entender un poquito mejor el contexto. Versículo 3 al 9. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es lo que una persona redimida, transformada, entiende, de que todo orgullo se acaba. Nosotros venimos a Cristo sin nada, tal como somos pecadores. Ahí es donde Dios nos salva por su gracia. Es lo que esta historia vemos aquí, nos da un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Entonces cada persona, si no ha sido salva, tiene que venirse a Cristo sin orgullo, dejando el orgullo a un lado. Es lo que vemos aquí. Como les decía, como dijo el escritor, la fe comienza donde termina el orgullo. Es lo que nosotros aprendemos aquí. Y otra cosa, voy rápidamente, aquí vemos otra cosa, hermanos. Aparte del orgullo, hay otro pecado peligroso también, que es la codicia. Vemos aquí también en el mismo capítulo 5, pueden regresar por favor en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Ahora vemos la codicia del sirviente de Eliseo, Giezi. Aquí podemos aprender algo también. Capítulo 5, versículo 20. Al leer estos pasajes, Naamán queda sanado de su lepra, ¿verdad? Ahora, en el versículo 20 dice, entonces Giezi, que es el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, ahí es donde vemos el famoso monólogo interno, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Pasajes anterior, Eliseo no recibió estos regalos que Naamán le ofreció. Noten en el versículo 15, un poquito más atrás, versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, está hablando de Naamán, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces Naamán trae estos presentes. Miren en el versículo 16, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo rechazó a estos regalos que Naamán le ofreció. Entonces Giezi, al ver que Eliseo rechazó, él quiso recibir algo de esos presentes. En el versículo 20 ya hemos leído. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. En el versículo 26, más adelante, él entonces le dijo, ahora Eliseo hace preguntas a
Giesi, en el versículo 25, mejor leamos por el versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Él lo que tenía este criado, la codicia, es peligroso también, tanto como el orgullo. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, de que Dios aborrece todo eso y hay que tener cuidado lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto de la clase. ¿Alguien tiene alguna observación, comentario? Bueno, no. Pase, pastor. Gracias, hermanos, por su presencia.